Buenos días, familia. Nos alegra que compartas este tiempo con nosotros y puedas recibir la palabra de Dios para tu vida. Como cada domingo, nuestra transmisión estará disponible en los horarios habituales de la reunión. Te invitamos a que puedas tomarte un tiempo para disfrutar y recibir algo especial. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedan llegarte las notificaciones. Buscamos que este tiempo sea único y puedas disfrutarlo en familia. Te recordamos que puedes disfrutar de nuestra reunión desde cualquier dispositivo que cuente con las aplicaciones de Facebook y YouTube. Nos encantaría recibir una selfie de tu familia disfrutando de nuestra reunión. Se la puedes mandar a tu líder y él nos las hará llegar. Sabemos que durante este tiempo pueden surgir dudas o sugerencias. Te hago la invitación a que puedas comunicarte con nosotros, ya que contamos con un equipo de asistencia técnica, el cual te podrá ayudar a resolver cualquier tipo de duda. Qué bueno que ya estés listo para recibir la palabra de Dios en voz de nuestro pastor, porque recuerda que desde casa también somos iglesia. Bienvenido una vez más y recuerda, somos iglesia, somos familia, somos Redmi. En nubes llegará, los cielos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien tiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero que inmolado
¿Qué tal, familia MIC? Qué bendición saludarlos nuevamente a través de este medio. Queremos agradecerles a todos aquellos también que ya están conectados en diferentes puntos de la República o en cualquier otra parte del mundo. Gracias por conectarse y sintonizarnos. Voy a invitarles a que hagamos una oración pidiéndole al Señor que esta palabra pueda traer bendición y revelación a nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad en esta hora de poder recibir de tu palabra y de escucharte, Señor, y saber lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te agradezco por cada familia, por cada persona, desde el lugar de donde nos estén viendo, Señor. Te ruego que tu bendición sea con ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, también preparamos nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, para recibir revelación de parte tuya y corregir todo aquello, Señor, que tiene que ser enderezado, aquellos conceptos equivocados o errados, Señor, tomen su lugar correcto para un entendimiento mejor de tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. En seguimiento a nuestra serie de Bendita Normalidad, hoy quiero compartir otro subtítulo. Para eso, una vez más, vamos a ir a la Biblia en Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versículos 9 y versículo 10, es donde tenemos centrado el subtítulo de Bendita Normalidad hoy. Dice así este versículo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El subtítulo de esta serie es el siguiente: la normalidad del cielo en la tierra. A ver, repítalo conmigo: la normalidad del cielo en la tierra. La semana pasada yo te hablaba acerca de que el deseo de Dios ha sido siempre establecer una réplica del cielo aquí en la tierra. El deseo de Dios ha sido tener una colonia aquí en la tierra del cielo. Así que cuando me refiero a la normalidad del cielo aquí en la tierra, me estoy refiriendo a que se pueda hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Recuerde que la voluntad de Dios en el cielo es lo más normal, lo más natural que se puede vivir. Y en el plan original de Dios fue de esa misma manera, que aquí en la tierra Adán y Eva pudieran establecer la voluntad de Dios en la vida de su descendencia. Pero como vimos, fallaron en ese propósito. Pero Dios no ha cambiado su deseo, Dios no ha cambiado su anhelo, sigue siendo el mismo de hoy. Hasta la fecha sigue siendo su mismo deseo. Así que vamos a entrar en este tema acerca de la normalidad del cielo en la tierra, que no es otra cosa más que la voluntad de Dios. Y yo creo que la voluntad de Dios ha sido muy mal interpretado aún por nosotros los creyentes. Ahora imagínense aquellos que no tienen alguna relación con la Biblia o que solamente escuchan o han escuchado algo de la palabra de Dios. Si a veces nosotros como hijos, nosotros que conocemos, todavía divagamos mucho con relación a la voluntad de Dios y por eso nos cuesta vivir de manera efectiva, de manera radical en el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Mire, porque la voluntad de Dios ha sido mal interpretado como una imposición divina, ¿sí? Entonces yo quiero primero erradicar esos conceptos errados que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro concepto, en nuestra manera de creer.
¿sí? La voluntad de Dios no es una imposición divina, ¿sí? No es una imposición divina. La voluntad de Dios, mucha gente lo ha interpretado de esa forma. Ay, es que pienso que no es lo que Dios quiere, es que pienso que a Dios no le agrada esto, es que pienso, mire, de antemano nosotros podemos darnos cuenta aquello que es bueno y aquello que es malo, pero nosotros nos torturamos más allá muchas veces pensando que aunque estamos haciendo algo bueno, estamos pensando que a lo mejor a Dios no le agrada. Quizás a Dios no le gusta lo que estamos haciendo y por eso muchos creyentes se torturan pensando que quizás no están haciendo la voluntad de Dios. A través de esta enseñanza tú vas a entender muchas cosas y eso es lo que pretendemos, erradicar estos pensamientos errados. La voluntad de Dios no es una imposición divina, tampoco es un misterio, porque oramos muchas veces tratando de interpretar la voluntad de Dios, tratando de entender la voluntad de Dios, como si fuera un misterio que Dios no quisiera dar a conocer, como si Dios no quisiera mostrarte lo que Él quiere para tu vida, lo que Él desea para tu hogar, para tu familia, lo que Él desea para tu negocio, para tu trabajo, como que mucha gente ve a Dios así, ¿me explico? Entonces no es eso, no es un misterio. La voluntad de Dios es muy sencilla y es muy práctica. Otros definitivamente creen que la voluntad de Dios va en contra de sus propósitos, en contra de sus deseos. Quizás sí sea así, porque si estamos siguiendo los deseos de nuestra carne, cuando hablo acerca de los deseos de nuestra carne, yo estoy hablando de ese deseo desmedido de las cosas, de ese deseo que se sale de orden, que se sale de los principios. A eso me refiero cuando hablo de las obras de la carne, o más claro, como la Biblia lo llama, pecado. Pecado, todo aquello que está fuera del orden divino, todo aquello que se sale de los límites, de los parámetros que Dios ha establecido. Entonces, por eso es que mucha gente cree que cuando viene y pide por la voluntad de Dios, piensa que Dios le va a decir que se quite de su vida esto, quite de su vida aquello. Yo considero y he visto a través de la Escritura que uno sabe aquello que debe de ser quitado y aquello que debe de ser mejorado y aquello que debe de ser pulido cada día para expresar mucho mejor la voluntad de Dios a través de nuestras vidas. Entonces son estas ideas erradas, estas ideas incorrectas que vivimos en la vida. Hay otros grupos, otras personas, por ejemplo, yo personalmente he conocido personas que se la pasan toda su vida tratando de buscar la voluntad de Dios, tratando de descifrar y decir, es que no sé si estoy haciendo la voluntad de Dios. Algunos dicen, pero leo un poco la Biblia, oro un poco, voy a la congregación un poco y de todo un poco y no sé si estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no, el Señor no diseñó una vida de tortura, diría yo, una vida de misterio para nosotros. Él es un Dios muy práctico, un Dios muy bueno. Así que esto es lo que yo quería que usted quitara de su mente y de su corazón. Entonces recuerde, no es una imposición divina, no es un misterio, ¿verdad? No es algo escondido, ¿sí? No es algo difícil de descubrir y que no te vas a tomar toda una vida para poder conocer su voluntad o su propósito. Entonces, en segundo lugar, te quiero hablar acerca de ¿qué es la voluntad de Dios entonces? ¿Qué es la voluntad de Dios? Mire, quiero usar la terminología original que se usa en este versículo 10 de venga tu reino y hágase tu voluntad. Es la palabra selma, ¿sí? Que se traduce como determinación, como decreto o propósito. Vea, la palabra original griega se traduce de esta forma. Entonces la voluntad no es otra cosa
son más que lo que Dios ya ha decretado, ¿sí? Y si Dios lo ha decretado, previamente lo escribió. Previamente lo plasmó en una hoja, lo plasmó en una libreta previamente. Si el Señor, si la palabra voluntad se traduce como propósito, entonces el propósito y está reflejado en eso que Él ha decretado, en eso que Él ha escrito, que más adelante vamos a ver, pero tenga presente que de esta forma se define la palabra voluntad: decreto, propósito o también determinación. Lo que Dios ya determinó para ti, lo que Dios ya habló acerca de tu vida. Y a mí me llama la atención que esta palabra es tomada de la raíz celo, que significa deleite, que también se traduce como inclinarse alegremente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, usted recordará cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, la Biblia dice que descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se oyó la voz del Padre en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me deleito. Escuche, vea esa expresión del Padre Celestial, pues tiene que ver con esto: el que hace la voluntad del Padre. Alguna vez, lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando los discípulos fueron a la ciudad a comprar alimento. Jesús se quedó en el pozo y la mujer samaritana llegó a buscar agua y tuvo una conversación con el Señor Jesús de tal forma que la mujer terminó convenciéndose de su pecado y corrió a su pueblo para avisar que había alguien ahí que le había hablado de su pasado y que al parecer era el Mesías que estaban esperando. Cuando los discípulos llegan con el lunch, cuando llegan con la comida, le dicen a Jesús que se venga a comer. Y el Señor le dice: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y en otra ocasión Él dijo: no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero cuando Él dice mi comida y mi bebida, es que yo haga la voluntad del Padre. Esa expresión es interesante, porque la comida y la bebida es uno de los deleites que el hombre tiene en la vida. Es uno de los deleites que la Biblia describe como un bien de Dios. Creo que alguna de las tantas cosas que nos causan placer a nosotros como personas, como seres humanos, una de ellas es la comida, una de ellas es la bebida. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿cuáles son tus comidas favoritas? Todos los seres humanos tenemos una comida favorita y la disfrutamos. Tenemos una bebida favorita y la disfrutamos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre, es decir, Él se deleitaba haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, la voluntad de Dios, repito nuevamente, es lo que el Señor ya ha decretado, ¿sí? Ya ha decretado con anterioridad sobre nosotros. Entonces, la voluntad de Dios no es que algo contrario, ¿sí? Hay muchas cosas aquí por explicar, pero quiero que me vaya siguiendo, por favor. En el punto número 3 te voy a hablar te quiero hablar cómo entender la voluntad de Dios. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Entonces, la voluntad de Dios es su deseo, ¿sí? La voluntad de Dios es aquello que ya decretó, es aquello que Él ya determinó para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a entenderlo? Yo quisiera tomar a otro personaje, ya hablé del Señor Jesús, quiero tomar a otro personaje en la Escritura. Entonces, quiero que vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 36. Dice de esta manera, escuche cómo dice:
porque a la verdad, David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios. Oiga, David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios. Y en el Salmo 40, versículo 8, ¿sí? Salmo 48, él dice de esta manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, aquí tenemos a un personaje en la Escritura que encontró deleite en la voluntad de Dios. Alguien que no dejó de luchar, mejor dicho, alguien que dejó de luchar, ¿verdad? Por establecer sus propios caprichos, sus propias necedades, por establecer su propio deseo carnal, tuvo que renunciar a eso para descubrir que hacer la voluntad de Dios le causaba mucho placer, le causaba mucho deleite, estaba satisfecho en poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. En alguna enseñanza pasada yo dije que David era el hombre con mayor revelación en el Antiguo Testamento. Y así que en estos dos versículos encontramos que él hizo la voluntad de Dios y sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Recuerde que una de las definiciones de voluntad es propósito. Hay un propósito por el cual nosotros nacimos. ¿Y cómo descubrimos ese propósito? Porque en tus genes, desde pequeño, desde niño, tú comienzas a tener una inclinación hacia realizar ciertas actividades. Podemos ver, por ejemplo, niños jugando al conductor, niños jugando al doctor, al científico, jugando al carpintero, jugando al profesor, etcétera, etcétera. De alguna forma parece que el propósito de Dios, el designio de Dios se aflora, ¿verdad? A través de nuestro temperamento, a través de nuestras emociones, a través de nuestros sentimientos, se va manifestando lo que queremos ser. Inclusive, muchos de esos sueños son frustrados porque algunos comienzan a burlarse, a hacer bullying de aquello que quiere uno ser de grande. Y no lo alimentamos, ¿sí? Yo escuchaba, por ejemplo, la historia de uno de los grandes caricaturistas que la primera vez que él fue al preescolar, le pidieron allá que hiciera un dibujo y cuando llegó a su casa, le dijo a su papá: mira, papá, hice este dibujo. Y su padre, cuando lo vio, dijo: wow, este es el dibujo más hermoso que he visto, es el dibujo más maravilloso que he visto, es digno de que le compremos un marco y lo coloquemos en la pared de tu recámara. Así que lo pusieron ahí. En la medida que fue creciendo el niño, ¿sí? El niño le pregunta a su padre que qué era ese dibujo que estaba ahí en la pared. Y le dijo: bueno, pues fue tu primer dibujo. Sí, yo sé que fue mi primer dibujo, pero ¿qué dibujo es? Y el padre dice: sinceramente, yo no sé qué cosa fue lo que hiciste, porque pues no tiene alguna figura. Pero el hecho de haberlo tomado como lo más importante, como lo más hermoso, lo más maravilloso, eso motivó al pequeño para dedicarse al dibujo y hoy día es uno de los caricaturistas más famosos del mundo y trabaja para empresas que se dedican, mejor dicho, empresas de cine. Así que vea cómo su propósito estaba ahí. La razón por la que el Señor lo creó, ¿verdad? O lo formó, estaba ahí definido el propósito. Dios ya había determinado que él sería alguien especial. Así que es lo que David está diciendo aquí,
y lo que Hechos de los Apóstoles dice, que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Dios necesitaba de un hombre que pusiera en alto su nombre. Dios necesitaba de un hombre que creyera en él de forma incondicional. Dios necesitaba de un hombre que le amara con todo su corazón y con todo su ser. Por eso es que el Señor llegó a decir: me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Wow, es interesante, impresionante esto. Así que yo quiero que usted vaya, por favor, asimilando esta palabra, y quiero rápidamente compartirte algunos pasos de cómo poder entender la voluntad de Dios. Así que número 1, voy a basarme en esta historia de David. Número 1, diga conmigo: Dios ya escribió mi historia. Repítalo nuevamente conmigo: Dios ya escribió mi historia. El Salmo 139, versículo 16, dice de esta forma: mi embrión vieron tus ojos. Voy a leerlo en la otra versión, ¿sí? Dice así: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Permítame leérselo otra vez. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es impresionante y poderoso lo que este versículo dice acerca de nosotros. David lo entendió y lo vivió y lo plasmó de esa manera. Dios escribió su vida, Dios describió su vida en su libro, Dios escribió su historia. Qué impresionante es esto. Dicho en otras palabras, cada día Dios, antes de que David naciera, cada día Él lo fue escribiendo como un buen padre. La Escritura nos enseña a nosotros que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que le pidamos. Así que podemos ser muy malos, ¿sí? Por muy malos que seamos, en el fondo de nuestro corazón, ¿verdad?, deseamos que a nuestros hijos le vaya bien. Recuerde la historia del hijo pródigo que refleja el corazón del Padre. Te digo esto para que usted pueda entender el corazón del Padre y para que usted pueda entender su propósito y poder vivir en la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso se lo comento. Mire, el hijo pródigo se rebeló contra su padre, pidió su herencia y se fue de su casa. No era el tiempo, no era el momento, pero él quería disfrutar de su libertad o de un libertinaje sin medida, sin límites, y todos recordamos la historia y a lo bajo que él cayó. Cuando él quiso regresar, su padre le estaba esperando con los brazos abiertos. Así que solamente te estoy revelando el corazón del Padre, que usted pueda ir entendiendo cómo es que Dios escribió nuestra historia. Mire, te quiero poner este ejemplo. Piense un momento, usted padre quizás que apenas va a ser papá, y quiero que aproveche eso también si está a punto de ser papá. Sería muy bueno que usted tomara un libro, ¿sí? Como se le conoce también como el diario, ¿verdad? Usted puede comprar una libreta común cualquiera y empiece a escribir sobre su hijo que va a nacer o sobre su niña que va a nacer. Vea cómo los padres se emocionan. Si es un niño, empiezan a preparar el cuarto, ¿verdad? La recamarita, lo pintan de azul, compran todas aquellas figuras y muñecos para varones. Lo mismo sucede si es una niña, porque lo esperan con mucha felicidad, con mucha alegría, con entusiasmo, la venida de su bebé.
Y yo te quiero pedir que si puedes hacer esto, repito, describe en tu libro, describe en tu libreta cómo quisieras que fuera tu hijo, qué quisieras que él hiciera, qué quisieras que él fuera, cómo quieres que le vaya en la vida. O sea, recuerde, si nosotros que tenemos una naturaleza ahí con la que estamos batallando, una forma con la que estamos luchando todos los días, que se llama pecado, que se llama vieja naturaleza, podemos escribir buenas cosas. Ahora imagínate todo lo que nuestro Padre Celestial escribió sobre ti. Yo no concibo a un padre escribiendo un guión sobre la vida de su hijo, diciendo, bueno, yo quiero que a mi hijo le vaya mal en la vida, que mi hijo pues por ahí se accidente una y otra vez, se quiebre un brazo, una pierna, ojalá pierda un ojo, ¿verdad? Que nunca encuentre empleo, que siempre repruebe en la escuela. O sea, yo no concibo a un padre, a una madre pensando de esa forma. Pues con cuánta mayor razón Dios. Entienda eso. Todo lo negativo, todo lo malo que nos sucede, escuche bien, no está dentro de los propósitos de Dios. Hay otra cosa ahí que nos está orillando, que nos está empujando, o que nos está ocasionando esta situación. Y ahí hay un enemigo que no quiere que tú te desarrolles de acuerdo al plan de Dios. Que no quieres que tú vivas, que no alcances la felicidad como Dios lo diseñó, que no alcances la plenitud de tu vida como Él lo diseñó. Entonces conoce lo que Dios escribió sobre ti. Dios escribió todo lo bueno, todo lo mejor para tu vida. Entonces Dios escribió todo lo mejor como un buen padre. En segundo lugar, el versículo 17, David dice, cuán hermoso me son tus pensamientos. Mira, cuán hermoso me son tus pensamientos. Preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Dios piensa de manera hermosa. Dios piensa en lo mejor. Jeremías 29:11 dice, mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Así que grábate bien eso, que los pensamientos del Señor son pensamientos de bendición. En tercer lugar, la Escritura enseña en Romanos 12:2, dice de esta manera, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios lo transforme en personas nuevas, ¿sí? Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Permita que el Señor cambie sus pensamientos. Permite que cambie sus pensamientos negativos, destructivos, pecaminosos que hay allí, para que la vida pueda cambiar y pueda ser transformada en el Señor. Renueve sus pensamientos. Deje que el Señor cambie su corazón. En cuarto lugar, Filipenses 4:8 dice de esta manera, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ocupa tus pensamientos en aquellas cosas que es verdad, en lo verdadero. Desecha la mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad, y vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Piensa en lo honesto, en lo justo, en lo puro. Pensemos en estas cosas. Tan solo para hablar de este versículo podemos tomarnos varios temas más. Así que yo te pido que reflexiones sobre esto, estudies cada palabra en tu casa, date a la tarea de conocer el propósito de Dios, de entender y comprender la voluntad de Dios para tu vida. Esta es la voluntad del Señor. Y en quinto lugar, en 2 Timoteo 3, 16, 17, podemos leer en esos versículos cuando el Señor habla acerca de que toda la Escritura es inspirada y útil para corregir, para redarguir, para instruir, dice, en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. ¿Sí? Para toda buena obra. Ahí tenemos la Biblia.
Estudie su Biblia, quizás la tiene olvidada por ahí, algún amigo se la obsequió. Eche mano de su Biblia y entienda que en la Biblia usted va a encontrar la revelación de Dios para su vida. Va a encontrar las respuestas que está buscando y va a estar preparado para toda buena obra. Concluyo con lo siguiente. Mire, en la vida, definitivamente, si no estamos sometidos a la voluntad de Dios, estamos sometidos a la voluntad de alguien más. Es así. Recuerde cuando Satanás implantó su normalidad en la mente de Adán y de Eva para desplazar la normalidad del cielo de sus corazones. Desafió al Señor diciendo, o desafió a Eva diciéndole, con que Dios ha dicho que no comas del fruto, y lo desafió diciéndole que serían como dioses, que conocerían lo bueno y lo malo. Y allí comenzó todo, y entonces Satanás implementó su normalidad, plantó su normalidad. Por eso es que vemos con tanta normalidad el pecado, con tanta normalidad la violencia, con tanta normalidad todo lo que estamos viviendo. Por eso es que una vez más yo te digo, o sea, si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de alguien más. Por ahí me encontré un dato muy interesante acerca de las formas de pensamiento que han gobernado en las últimas décadas. Por ejemplo, alguien escribió diciendo que en 1950, en la década de los 50, los jóvenes perdieron su inocencia. Lograron aparentemente su libertad para convertirlo en libertinaje a través de trabajos bien remunerados. Los padres fueron perdiendo autoridad sobre ellos porque ellos ahora se sentían autosuficientes, ellos se sentían ahora igual, ellos se sentían que podían por sí mismos. A esto le llamaron que se había abierto una brecha generacional. En la década de los 60, los padres perdieron completamente la autoridad sobre los hijos. ¿Sí? Perdieron la autoridad. El gobierno, la iglesia, fueron cuestionados y fueron hallados deficientes. No tenían el carácter para enseñar, no tenían el carácter para corregir. En la década de los 70 perdieron el amor, perdieron la esencia del verdadero amor a través de los pensamientos de las corrientes filosóficas de ese entonces, y se convirtió en la era del yoísmo. Es decir, la palabra clave aquí fue el la autoimagen, la autoestima, la autocomplacencia, etcétera, etcétera. Se perdió el significado del amor verdadero y se convirtió a una vida más libertina todavía. En los años 80 se perdió la esperanza. Al perderse todo lo demás, los jóvenes comenzaron a ver un aumento de la población y dejaron de soñar. Al dejar de soñar, entonces llegó la era de la década de los 90, donde perdieron su poder de razonar. Perdidos en el mundo del ciberespacio, la tecnología, la computación, etcétera. Entonces ellos comenzaron a personalizar los objetos, perdieron el poder de razonar, convirtieron en personas las cosas y a los objetos. En esta década no había manera de distinguir entre lo bueno y lo malo, o lo real o lo hermoso. ¿Y qué podremos decir de las últimas décadas que estamos viviendo? Me encontré por ahí algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, Sam Harris, el escritor del libro del fin de la fe, un libro que se dedica, ¿verdad?, que está centrado en la religión organizada, en el enfrentamiento entre la fe religiosa y el pensamiento racional. Cito a este hombre porque este hombre, en un discurso dado en la Universidad de Stanford, California, él llegó a decir que si él pudiera y tuviera el poder de erradicar
a Dios de la mente de los hombres y de desaparecer las violaciones, él preferiría desaparecer a Dios de las mentes de las personas. O sea, estamos generando una generación sin Dios, una descendencia sin Dios. Otro profesor, el profesor Richard Dawkins, profesor en la Universidad de Oxford, en esta universidad británica, escritor también de un libro que ha influenciado a cientos y a miles de estudiantes, en su libro de El espejismo de Dios, cuestionando sobre si es necesaria la existencia de Dios. Este hombre fue una de las personas que estaba luchando porque en esta Universidad de Oxford no se recibieran alumnos que creyeran en Dios. Y imagínense, cuando la historia enseña que esta universidad fue establecida con bases cristianos, es más, su lema es: Dios es mi luz. Ese es el lema de la universidad. Así que hay muchos otros pensadores que han influenciado en esta última década para que la generación que está viviendo hoy no tenga a Dios en sus corazones. Así que, ¿usted qué prefiere? ¿Hacer su propia voluntad? ¿Hacer la voluntad de la carne? ¿Hacer la voluntad de alguien más? Porque si no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de alguien más. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero rendir mi corazón a ti, quiero rendir mi voluntad a ti. Señor, quiero que tu voluntad sea algo normal en mi vida, que la normalidad del cielo venga a mi corazón, venga a mi hogar, venga a mi trabajo, a mi escuela. Creo que es tiempo de que nosotros que conocemos al Señor podamos levantarnos y contrarrestar toda esta clase de pensamientos y filosofías que de alguna manera ya se han apoderado de las mentes de muchas personas. Pero tú y yo, que aún tenemos una esperanza en nuestro corazón, te animo a que oremos. Cédele tu alma y tu ser al Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte en esta hora por esta palabra, Señor. Creo que hemos entendido tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Tú nos creaste con este temperamento. Tú nos creaste con emociones, con sentimientos, pero sobre todo, Señor, en tu palabra podemos encontrar tu voluntad, tus pensamientos, Señor, y sabemos que tú escribiste sobre nosotros todo lo bueno, todo lo puro, todo lo afable para vivir aquí en la tierra. Padre eterno, ayúdanos, Señor, y queremos establecer tu reino en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra nación. Padre celestial, toma a cada oyente, a cada hermano, Señor, a cada persona allá detrás de la pantalla, y que ellos, Padre Santo, puedan abrazar esta palabra en el nombre de Jesús. Y también igual te invito, tú que nos escuchas por primera vez, abre tu corazón, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y repite esas palabras conmigo. Padre, te quiero agradecer porque yo sé que he vivido de una forma incorrecta, he practicado el pecado y la maldad. Reconozco, Señor, que te he fallado, que te he ofendido, pero también sé que Jesús derramó su sangre preciosa para limpiarme de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, te abro mi corazón, sé tú mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú que recibiste a Cristo Jesús en tu corazón por primera vez, bienvenido a la familia de la fe. Muchas gracias por su atención, bendiciones y hasta la próxima. Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Y recuerda, somos iglesia, somos familia, somos Red MIG.